Roma. Año 1611. En una sala del tribunal, una joven de 17 años aprieta los dientes. Un verdugo le va apretando unas cuerdas alrededor de los dedos. Cada vuelta es una pregunta. Cada pregunta, una humillación. Y ella, en lugar de retractarse, mira al hombre que la violó y le dice estas palabras: este es el anillo que me das, estas son tus promesas. Esa joven se llamaba Artemisia Gentileschi. Iba a convertirse en una de las pintoras más importantes del barroco italiano. Y, un año después, mojaba el pincel en rojo para pintar el cuadro más violento jamás firmado por una mujer, Judith decapitando a Holofernes. Empecemos por la herida. Mayo de 1611. Artemisia Gentileschi tiene 17 años. Vive con su padre, el pintor Horacio Gentileschi, en una casa romana. Horacio no tiene tiempo de enseñarle perspectiva, así que contrata a un colega para que le dé clases. Ese colega se llama Agostino Tassi. Un pintor de éxito. Y también un hombre violento, con una causa abierta por incesto y sospechoso de haber asesinado a su esposa. Tassi entra a la casa con la excusa de enseñarle geometría a la muchacha. Y un día, aprovechando que están solos, la viola. Después le promete matrimonio para acallar el escándalo. Porque en la Roma de 1611, una mujer violada queda inservible para todo. Artemisia mantiene la relación durante meses con esa promesa rota colgando del aire. Hasta que Horacio descubre que Tassi nunca va a cumplir. Y denuncia. El juicio comienza en marzo del año siguiente y dura 7 meses. Y aquí ocurre lo más cruel. Para que le creyeran, Artemisia tuvo que pasar por la tortura. Le apretaron unas cuerdas alrededor de los dedos, una especie de antepasado del cepo. Mientras un escribano transcribía cada palabra, ella, con los dedos de pintora a punto de romperse, gritó: he dicho la verdad, y la diré siempre. Y mirando a Tassi: este es el anillo que me das, estas son tus promesas. Tassi fue condenado al destierro. Pero nunca lo cumplió. Volvió a pintar en Roma. La justicia, en la práctica, lo perdonó. Y Artemisia, con los dedos lastimados, se sentó frente a un lienzo en blanco. ¿Qué hace una mujer cuando el mundo entero le ha dicho que se calle? Para entender el cuadro hay que entender a la niña. Artemisia Gentileschi nace en Roma el 8 de julio de 1593. Su padre es un pintor que frecuenta los mismos círculos que un genio temible llamado Caravaggio. Y de Caravaggio aprende esa técnica del claroscuro extremo. Es decir, figuras iluminadas por un foco brutal sobre fondos negros como pozos. La madre de Artemisia muere cuando ella tiene 12 años. Desde entonces, el taller paterno es su mundo. Imagínenla. Una niña con olor a aceite de linaza, moliendo pigmentos en un mortero. Una niña con un don que ni ella misma entiende, dibuja mejor que su padre. Aquí hay que detenerse. En la Italia de 1600, una mujer no puede entrar a una academia de bellas artes. No puede dibujar del natural a un modelo desnudo. No puede firmar contratos sin permiso de un hombre. Y sin embargo, este barroco italiano que conocemos por Bernini, por Velázquez, por el propio Caravaggio, está a punto de producir a una de las figuras más originales del siglo. Y va a ser una mujer. Una pintora del siglo XVII llamada Artemisia Gentileschi. A los 15 años pinta su primera obra firmada. Se llama Susana y los viejos. Una escena bíblica donde 2 ancianos espían a una joven desnuda en el baño y la amenazan con violarla si no cede. Lo curioso es la fecha. 1610. Un año antes de la agresión de Tassi. La niña ya entendía, por instinto, lo que era el acoso. Y lo había pintado con un realismo que asusta. Y llegamos al cuadro. O mejor dicho, a los cuadros. Porque Judith decapitando a Holofernes no existe en una sola versión. Existe en 2. Y entre ellas hay casi 10 años de vida. La primera la pinta Artemisia entre 1612 y 1613, justo después del juicio. Hoy se conserva en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Es oscura, casi monocroma. Se respira el negro. La segunda, la más famosa,
la pinta hacia 1620, cuando ya vive en Florencia. Esa segunda versión cuelga hoy en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Es más grande, más ambiciosa, más sangrienta. Vamos al cuadro. La escena es nocturna. Una tienda de campaña militar. Sobre una cama hay un hombre, Holofernes, general asirio, borracho, semidesnudo entre sábanas blancas. Dos mujeres se inclinan sobre él. Una, la sirvienta, le sujeta los brazos con todo su peso. La otra, Judith, le agarra el cabello con la mano izquierda mientras con la derecha le clava la espada en el cuello. La sangre brota a chorros calculados, manchando las sábanas. La luz, casi de teatro, modela los músculos tensos de las dos mujeres. Y ahora, miren la diferencia con Caravaggio. Porque Caravaggio había pintado la misma escena en 1599. Su cuadro cuelga en el Palacio Barberini de Roma. Es magnífico. Pero su Judith es una niña. Mira de lado, con cara de asco, mientras casi no toca al general. Su sirvienta, una vieja arrugada, observa desde el rincón. La escena de Caravaggio es teatro. Hay sangre, sí. Pero hay distancia. Artemisia Gentileschi hace lo contrario. Su Judith no es una niña. Es una mujer adulta, robusta, con los brazos arremangados como una panadera que va a amasar pan. Sus manos no titubean. Sus manos saben. Y su sirvienta no es una espectadora pasiva. Es una cómplice activa. Dos mujeres haciendo juntas el trabajo más duro del mundo. La sangre forma parte del plan. Si se fijan en el rostro de Judith en la versión de los Uffizi, su frente está apretada, sus cejas fruncidas en concentración. No hay placer. No hay éxtasis. Hay determinación de cirujana. Y por eso este cuadro escandalizó a la Florencia del Gran Duque. Cosme II de Medici, que era su mecenas, ordenó esconderlo durante años. Porque las damas de la corte se desmayaban al verlo. Pero hay una pregunta que pocas veces se hace. ¿Qué cuenta exactamente la Biblia sobre Judith y Holofernes? ¿Es historia, o es leyenda? Abran conmigo el libro de Judith. Es un libro extraño. No está ni en la Biblia hebrea ni en la Biblia protestante. Pertenece a lo que llamamos los textos deuterocanónicos. Es decir, libros que el Concilio de Trento, en el siglo XVI, decidió incluir como inspirados. Para los protestantes son apócrifos. Para los judíos también. Pero para la Roma barroca, el libro de Judith era casi propaganda. Una mujer hebrea, sola, contra un ejército. La humilde derrotando al tirano. Era David y Goliat, pero en femenino. La historia es esta. El rey Nabucodonosor envía a su general Holofernes a someter a los pueblos que no le rinden tributo. Holofernes pone sitio a una ciudad llamada Betulia. Corta el agua. Después de 34 días sin beber, la ciudad está agonizando. Y entonces aparece Judith. Una viuda joven, piadosa, hermosa. Se baña, se perfuma, se viste de gala. Toma a su sirvienta. Y se va al campamento enemigo con el pretexto de traicionar a su propio pueblo. Holofernes la encuentra bellísima. La invita a una cena íntima para seducirla. Bebe demasiado vino. Y cuando se desploma borracho, Judith descuelga la espada que el propio Holofernes lleva en la cabecera. Pronuncia una oración. Y le corta la cabeza en 2 golpes. La sirvienta la mete en una bolsa de comida. Las dos cruzan el campamento dormido. Y al amanecer, los asirios descubren a su general decapitado y huyen. Ahora bien, los historiadores son tajantes. La historicidad del libro de Judith es muy dudosa. Nabucodonosor fue un rey babilonio, no asirio. Betulia no aparece en ningún otro documento de la antigüedad. El libro de Judith no es crónica. Es parábola. Pero Artemisia Gentileschi no estaba pintando una parábola. Estaba pintando algo que ella sí había vivido. Quiero hablarles ahora desde mi otro lado. No solo como narradora, sino como pintora. Porque hay cosas que solo se ven cuando una ha pasado horas resolviendo una carne humana con pinceles.
Artemisia Gentileschi hereda de Caravaggio el tenebrismo. Es decir, esa técnica del claroscuro extremo donde un foco lateral baña a las figuras dejando todo lo demás en sombra profunda. Es teatro en pintura. Es cine antes del cine. Pero Artemisia lleva el tenebrismo a un lugar donde Caravaggio no quiso entrar. La implicación física, casi corporal, del espectador. Miren la carne de Holofernes. No es la carne idealizada de un héroe clásico. Es carne real. Con grasa. Con peso. Con la consistencia de un cuerpo que se está vaciando de sangre. Para conseguir eso, Artemisia construye la carne con varias capas. Primero, una imprimación de tierra rojiza, que da calor al medio tono. Encima, blanco de plomo con un toque de tierra caliente para los planos iluminados. Y después, en veladuras muy finas, va matizando con un rojo profundo hecho con la raíz de una planta. Ese rojo es el que da a la sangre esa transparencia húmeda. Esa cualidad de líquido vivo, no de pintura pastosa. Y aquí hay otro detalle. Algo que solo nota una pintora. Los brazos de Judith están arremangados a la altura del antebrazo. Los puños de la camisa son blancos, limpios. Los músculos están tensos. Artemisia no pinta unas manos delicadas de princesa. Pinta los antebrazos de una mujer que ha amasado, que ha lavado, que ha cargado cubetas de agua. Son sus propios antebrazos. Son los antebrazos de cualquiera de nosotras cuando nos arremangamos para tallar la realidad. Después del juicio, Artemisia Gentileschi se casa con un pintor florentino y se va a vivir a Florencia. Y ahí, en la ciudad de los Medici, ocurre el milagro. En pocos años se convierte en una de las pintoras más cotizadas de la corte. Trabaja para el Gran Duque. Recibe encargos del sobrino de Miguel Ángel. Se cartea con Galileo Galilei. Y en 1616 recibe un honor sin precedentes. Se convierte en la primera mujer admitida en la Academia del Dibujo de Florencia. La primera. En toda la historia de la institución. Después regresa a Roma. Pasa por Venecia, por Génova, y se instala en Nápoles. En 1638 cruza Europa por última vez para reunirse con su padre en Londres, donde trabajan juntos para el rey Carlos I de Inglaterra. Artemisia regresa a Nápoles, donde sigue pintando, y muere alrededor de 1656. Y aquí ocurre algo terrible. Apenas se entierra a Artemisia, se entierra también su nombre. Sus cuadros, atribuidos a su padre o a Caravaggio. Su firma, borrada en restauraciones. Su existencia, reducida en los manuales a una nota al pie de página. 300 años de silencio. Estamos en 1916. Italia está en guerra. Un joven historiador del arte llamado Roberto Longhi publica un artículo donde, por primera vez en 3 siglos, el nombre de Artemisia Gentileschi vuelve a la letra impresa con la seriedad que merece. 30 años después, en 1947, la esposa de Longhi, la escritora Anna Banti, publica una novela titulada Artemisia y rescata los documentos del juicio del polvo de los archivos. A partir de los años 70, las historiadoras feministas del arte la adoptan como bandera. La conversación sobre la violación de Artemisia, sobre el silencio de 3 siglos, sobre las 2 versiones de Judith decapitando a Holofernes, se convierte en uno de los grandes capítulos del feminismo en el arte. El punto de inflexión llega en el año 2001, cuando una gran exposición internacional reúne, por primera vez, sus obras dispersas. Y después llegó el movimiento Me Too. La historia del juicio de Roma de 1611, las cuerdas en los dedos, la frase del anillo, volvió a sonar con un eco completamente nuevo. Como si 400 años fueran un parpadeo. Hoy, cuando entren a la sala de los Uffizi donde cuelga su Judith decapitando a Holofernes, mírenlo despacio. Miren esos antebrazos. Miren esos ojos. Y piensen que aquella niña de Roma, con los dedos heridos, no estaba pintando una escena bíblica. Estaba contando, en silencio, su propia verdad. Si esta historia los conmovió, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios qué detalle del cuadro les impacta más. Y nos vemos en mi sitio, miriamalcaraz.com.